y en este caso concreto, bueno, pues se sustituía. Y también hay que decir que con unas variaciones tremendas. Ha habido un año que se liberó a 1 y otro año que se liberó a 14. Es decir, que aquel año la gente fue generosa y contribuyó pues, con más dinero y se pudo liberar más gente, o las multas que habíamos para los de aquel año eran unas multas menores, ¿no? Se liberaron también en alguna ocasión una familia entera, el que estaba era la cabeza de familia, pero convivían con él en la cárcel la mujer y los hijos, o estaban el marido y la mujer presos y eran los hijos los que le acompañaban, ¿no? Y en otras ocasiones, si la cofradía no podía bajar a hacer ese rescate, pues lo que se hacía era bajar a lo mejor con una furgoneta cargada de dulces y se le repartía gratuitamente a los presos, y de esa manera pues se cumplía con también un rescate, pero en este caso gastronómico, en lugar de un rescate de otro tipo, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el año 1963 empieza ya a haber problemas y se decide, ese año en concreto no hay procesión por lluvia, y al año siguiente ya no se baja a la cárcel y ya se acaba la procesión. Se cambia el itinerario, la procesión se mantiene el martes santo, pero se decide ya hacer una especie de vía crucis por la ciudad antigua, ¿no? Ese vía crucis va a mantenerse durante mucho tiempo, cambiando en varias ocasiones su recorrido. Incluso hay algún intento de que la procesión se dedique a articular la parroquia y se pasa incluso hasta por la Casa Barata para eso, ¿no? También es cierto que durante mucho tiempo esa procesión del martes santo, ya el martes santo, porque insisto que en 1953, cuando sale por primera vez en dirección a la cárcel esta procesión, pues resulta que ya existe la cofradía de las batallas que va a procesionar en el lunes santo, ¿no? Entonces fijaos que ya tenemos procesiones en ese momento, en el domingo, en el lunes, en el martes y en el miércoles, por tanto ya está toda la semana prácticamente. De hecho ya en muy poco tiempo la cofradía de Jesús Nazareno creará una nueva procesión que se va a denominar del Silencio y que también va a venir a cubrir algún hueco en la Semana Santa, algunos tiempos en la noche del Viernes Santo después de la procesión del Santo Entierro y en otros momentos en el propio sábado. Con los presos pues va a tener una segunda, se da un paso más y se pone una segunda imagen en la procesión. En este caso se pone una imagen de escayola, de gloria, no tiene nada que ver con la imaginería religiosa de procesiones de Semana Santa, que es la Virgen de la Merced, la patrona de las cárceles, ¿no? De todos los años se va a la cárcel a buscarla. Esta imagen está en la capilla de la prisión provincial, en lo que entonces era la carretera de Medellín, perdón, de Torrejón, y ahora se llama Héroes de Valer, y resulta que esa imagen es la que se trae a San Juan, sale en procesión, y también con una serie de altibajos. Hubo algún año en que la Virgen iba delante, el Cristo detrás, eso también ocurrió en Salamanca, y en otros años pues la Virgen iba detrás, como luego ha sido, ¿no? También cambió muchas veces, la bajada era directa, como se hace ahora hasta la audiencia, con la diferencia de que se bajaba entonces hasta la cárcel, con la procesión, y luego después el recorrido pues era normalmente de vuelta hasta la audiencia, luego se tiraba por la calle Nidos y se hacían otros recorridos, pero también en alguna ocasión tuvieron el feliz acuerdo de subir por todo lo que era la ronda del hospital y por la calle Baró. Si se imagina la procesión de aquel año por la ronda del hospital a las 11:30 de la noche, pues no había absolutamente nadie. Es decir, que los coches que fueran en aquella época camino de Madrid se llevarían una sorpresa tremenda cuando se encontraran con una procesión subiendo por la ronda del cementerio. Yo no sé cómo consiguieron llegar a San Juan en aquellas condiciones. Bien. Lo que sí es cierto es que esa procesión, bueno, se siguió denominando el perdón, y tuvo que pasar mucho tiempo. En el año 1996, el aviso de un hermano, hasta aquí lo digo públicamente, Serafín Martín Nieto, pues se da el aviso de que existe una imagen en Santa María que podía prestarse a esta idea de la cofradía. Se va a verla con un permiso del vicario general del obispado, se obtiene la imagen. Hay un convenio de cesión que se encuentra archivado en los archivos de la cofradía, y la imagen ese primer año pues va a salir pues, con unos condicionamientos muy con deciros que el traje que se le hace está a tal velocidad que lo que lleva puesto realmente es un hábito de Semana Santa de mi hija, preparado a ultranza con botones dorados y con algunos flecos y eso por mi mujer, una capa de un terciopelo de segunda clase comprado con sacrificio en Manolo Retales, y con eso salimos en ese primer año porque realmente no hay otra cosa, ¿no? En las andas del propio Cristo de la Buena Muerte. Y lo que sí tengo que decir es que los que tengan el recuerdo, aquí por ejemplo, pues va en esas andas con unos candelabros que son rescatados de la Virgen de la Esperanza,
va en su segundo paso. Ese paso que llevaba era todavía del primitivo paso, ahora lo comentaré, de la Virgen de la Esperanza. Ahí va con una túnica que se le hace ya de terciopelo y lleva unas potencias de Manuel de los Ríos, y ya entre esa foto y la de la primera salida realmente el aspecto ya es muy, muy radical, y por supuesto comparado con como sale ahora pues no tiene absolutamente nada que ver. Y aquí tenemos una imagen del Cristo de la Buena Muerte en los años en los que ya sale con el, digamos, con la imagen que proyecta en la actualidad, con esos hachones magníficos sobre su paso plenamente restaurado. El Cristo también ha sufrido recientemente restauraciones, al menos desde que yo tengo constancia en la cofradía ha sufrido 3 restauraciones, y además pues con ese cambio radical de aspecto y de presencia en la calle que tiene en la actualidad. Aquí vemos al Cristo precisamente en esa situación de la que he hablado, como en la cabecera del altar mayor de la iglesia, con esas 2 imágenes que son adquiridas por la parroquia a un anticuario que representan angelitos lucernarios del siglo XVIII, muy bonitos, y realmente la presencia del Cristo en el altar mayor de San Juan es espectacular, por lo menos de mí es una cosa que me encanta. Fruto también de todas las relaciones que tiene la cofradía, bueno, pues algunos de los actos que se celebran o se han celebrado, como es por ejemplo pues, conciertos en honor de la Virgen de la Esperanza. Esta foto también es curiosa, en muchas ocasiones se ve a la Virgen ahí, parece que está también metida dentro del concierto, parece no sabemos qué instrumento va a tocar, pero parece que forma parte de lo que es la parafernalia de la banda de música cuando va a interpretar. Y otra de las cosas que también se han embellecido en los últimos años, dándole toda la dignidad posible, tenemos la suerte en la parroquia, y en la cofradía de contar con una persona, una excelentísima persona, y en este caso concreto pues se ha dignificado todo. La presencia ahí de dalmáticas rojas en una procesión, el color litúrgico de la procesión del Domingo de Ramos, la presencia de esas palmas preciosas que se traen desde Elche, y el párroco desde esa tribuna para bendecir. En los últimos años la presencia de gente en la Plaza de San Juan para recibir la bendición de los ramos que antes se hacía en el interior de la iglesia, pues hace que el cambio sea profundo y radical en todos los planteamientos. Hoy es una de las procesiones, digamos, más solemnes de la Semana Santa. Desde el año 1957 la Comisión por Semana Santa decidió nombrar a la procesión de la Borrina como procesión oficial de la Semana Santa, compartiéndola con la procesión del Santo Entierro, y en la actualidad todavía lo sigue siendo, aunque la Cofradía de los Ramos desde un principio ha querido seguir reconociendo la prevalencia de la procesión oficial del Santo Entierro como más importante. Los últimos también se ha incorporado como fruto de un homenaje que la cofradía quiere hacer a la parroquia de San Juan Bautista, en la cual está albergada, y es la de incorporación a su título del título de San Juan Bautista, que es una cosa que curiosamente nosotros lo iniciamos en Cáceres, otras cofradías lo han seguido. La última que ha incorporado también, bueno, hay 2, San Francisco por un lado, por ejemplo San Juan Macías, la Virgen del Rosario por otro. Es decir, que yo creo que es una cosa que es un testimonio de homenaje y también un poco de salvaguardar alguna cosa perdida. Hemos dicho que en Cáceres había muchas tradiciones perdidas y, por ejemplo, San Juan estaba empezando a pasar desapercibido su celebración, ¿no? De alguna manera esta cofradía, haciendo un triduo e incorporando la imagen de San Juan a la devoción de San Juan al título de la cofradía, pues evidentemente trata de rescatarlo. Otra de las cosas que también se ha hecho por parte de la cofradía en los últimos tiempos, pues ha sido la de la creación del pregón de la Navidad y la Esperanza, ¿no? La Navidad unida a la Esperanza, no hay que olvidar que la Virgen, por eso la presentamos así de esta manera, la Virgen el día 18 de diciembre está embarazada, ya embarazadísima, pensando que dentro de unos días van a nacer su hijo, ¿no? Y por tanto la relación entre la Navidad y la Esperanza es profunda y por eso hemos decidido hacer ese pregón. Quiero decir que la Cofradía de los Ramos hizo en su día muchísimos planteamientos que luego se llegaron a hacer, pero pasaron al olvido. Por ejemplo, uno de los más importantes fue el pregón de las 7 palabras. La Cofradía de los Ramos la llegó a hacer, y en unos años se hizo en la plaza, otros años, quizá el año más importante de celebración fue en San Juan, y precisamente la persona que pronunció aquel año el sermón de las 7 palabras fue nada más y nada menos que don José Luis Cotallo. Por
tanto estamos hablando de un acto importante. Aquello se celebró en muy pocos años, luego se olvidó porque había una gran carga. No hay que olvidar que Cáceres era muy pequeño, el número de hermanos que pertenecían, en muchos casos también hay que decir que es una tradición que se conserva en Cáceres, y es que los hermanos entonces, muchos de ellos pertenecían a las 4 cofradías que había a finales de los años 40, y que luego también la presencia de nuevas cofradías pues hizo que muchas veces pues no se pudiera atender a todo, y esa es una de las devociones que pasó al olvido. También es cierto que se introdujeron algunas, por ejemplo la Cofradía de los Ramos fue la primera que tuvo, por lo menos así tengo yo la constancia, la primera que introdujo un besamano de una imagen de Virgen en Semana Santa, o en este caso concreto en el mes de diciembre. También es cierto, había otras cosas que se celebraban en Cáceres, como por ejemplo besamedallas, y uno de quizá el elemento más importante que se hacía en Cáceres, en relación sobre todo con la Semana Santa, era y sigue siendo el besapié de Jesús Nazareno, que desde los años 40, precisamente hasta aquellos años. Es decir, por eso digo que también en muchas cosas la Cofradía de los Ramos fue un revulsivo para la sociedad del Cáceres de los años 40, ¿no? Muchos de esos planteamientos se llevaron a cabo, otros no se llegaron a desarrollar. Por ejemplo, la cofradía, pues a propuesta del doctor Pablo Gabriel, se declara como Fervorosa Hermandad de Nazarenos, que es su nombre, que se perdió totalmente el nombre popular de Cofradía de los Ramos, la Urrina, o la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, o la Cofradía de San Juan, pues se superponían a los nombres oficiales. Se ha rescatado incorporándola también al título, porque es un título de la cofradía que está aprobado en Junta General y además refrendado por el obispado. Y además también otra cosa curiosa, yo no he querido nunca ejercer esto porque en otras cosas no hay ninguna posibilidad de sacar adelante el tema, porque realmente hay muy poca información, y es el hecho de que la cofradía es archicofradía, porque se unió a alguna archicofradía, no sabemos de dónde ni de cómo, y entonces como no hay ninguna base documental para desarrollarlo, eso ha pasado ahí. Pero bueno, por lo menos que quede constancia de que en un momento determinado se toma el acuerdo de adherirse a alguna archicofradía y tener ese título, ¿no? Actualmente en Cáceres, que yo sepa, la única archicofradía que hay es la de María Auxiliadora. Y ya hemos llegado al principio otra vez de estas imágenes tan hermosas, y precisamente terminando con una en la que la cofradía, pues hoy su presencia en la Semana Santa de Cáceres pues es, digamos, no digo que imprescindible, porque ninguna cofradía es imprescindible sobre todas las demás, pero sí una presencia mayoritaria, porque no hay que olvidar que sus 3 procesiones, una de ellas, bueno, ahora ya no puedo decir que abre la Semana Santa, porque hay 2 cofradías que se anticipan al sábado de Pasión, pero bueno, de alguna manera para mucha gente la primera, aunque solo sea en la nómina de los mensajes que se envían desde la Semana Santa, es decir, la entrada en Jerusalén, y también, bueno, por el hecho de que por la mañana es una procesión que yo creo que hasta los días que sale nublado es una procesión luminosa. Y también hay que decir que la Cofradía de los Ramos ha contribuido de una manera generosa al desarrollo de la Semana Santa. Hemos tenido también la suerte de contar con algunos elementos importantes. Por ejemplo, pues durante muchos años la Cofradía de los Ramos ha presentado en el Domingo de Ramos y en el día anterior una banda de lo más vistosa, ¿no? Más vistosa que los armados de Bolaños de Calatrava, con sus 140 y tantos miembros y su indumentaria absolutamente curiosa. Bueno, pues eso yo creo que queda ya dentro de la memoria. Todavía me encuentro mucha gente por la calle que me dice, y este año no vienen, y este año no vienen. Bueno, eso parece que ya está un poco lejos de las posibilidades, ¿no? También es cierto que durante muchos años la Cofradía de los Ramos, bueno, por ejemplo, en los primeros años su música era la banda municipal. Durante muchos años fue la banda municipal. Pero también es cierto que la presencia de una banda distinta por completo, como es la banda de los romanos, ahora ha cumplido, el año pasado cumplió sus primeros 50 años de existencia, bueno, pues de alguna manera ha marcado también un antes y después. Yo creo que todas las bandas que han heredado de alguna manera en Cáceres pues tienen un poco de esa memoria de la banda de los romanos, que vino a abrir un camino, porque en aquellos tiempos, si no salía la banda municipal de música, a lo máximo que se podía aspirar, como en el caso, por ejemplo, de la cofradía de las batallas, es a sacar la banda del regimiento Argel 27,